Bienvenidos a un nuevo programa de Sabe Nadie Podcast. Siempre lo digo y lo voy a repetir, porque al final considero que es positivo que los programas tengan aspectos que se repiten. Y sabes lo que te voy a decir, que tenemos una invitada muy especial, como cada invitado o cada invitada que viene con nosotros. Y una invitada, Daniel, que su nombre se puso sobre la mesa, si no el primero prácticamente, porque sabíamos que era un tema que está en auge, que es muy importante y que consideramos que nos va a aportar muchísimas cosas. Sí, la verdad es que sí. Bueno, enseguida yo me puse en contacto con mi hermano. Digo, Jorge, necesito llegar a esta chica. Y enseguida él me dijo, es esta, mira el Instagram, la hablé. Se hizo de rogar, pero al fin y al cabo está aquí. Y así es, presentamos a nuestra invitada, a Lorena López. Buenas, Lorena, ¿cómo estás? Bien, y muy agradecida de que me hayan dado esta oportunidad. Al final se me hizo un poco de rogar por lo que dice Dani un poco, porque realmente yo a veces divido un poco mi lado personal de mi lado profesional, y la Lorena realmente es muy tímida, soy muy tímida, ¿no? Pero profesionalmente me intento como apuntar y sumar a todas las propuestas que me llegan, y muy agradecidas de que me hayan hecho esta propuesta ustedes. Hoy con nosotros entonces vamos a tener a dos Lorenas. No sé con quién estoy hablando ahora de las dos, pero vamos a tener a dos Lorenas. Lorena, psicóloga de profesión, que no lo habíamos comentado. Uh-huh. Y si se lo decía a Dani es porque al final lo vemos en diferentes plataformas, lo vemos en las redes sociales. Ojo, los psicólogos siempre han estado presentes, pero quizás las redes sociales, el día a día en la actualidad, nos hace ver que la profesión del psicólogo, digamos que hoy es más visible de lo que era en décadas antaño. Totalmente, coincido contigo. Creo que también ha habido un punto de inflexión, ¿no? A través de, por ejemplo, con la situación reciente que hemos vivido del COVID, pues todos estábamos mucho en casa, empezamos a utilizar mucho más las redes sociales también. Y la figura del psicólogo ha llegado a mucha más población, o se ha visto la importancia de cuidar la salud mental, ¿no? Que al final podemos tenerlo todo, ¿no? Por ejemplo, cuando estábamos en la cuarentena, que prácticamente, excepto la situación especial del COVID y las personas que fueron afectadas por la enfermedad, pues teníamos comida, teníamos a algunos a los familiares cerca, pero sí hay otras cosas que determinan también nuestra salud mental y la importancia de cuidarla. ¿Qué cambia? Es decir, si se hace más visible la salud mental, vamos a definirlo así, es porque la sociedad interpreta que hay una carencia en torno a este tema. ¿Qué quiero decir? Con nosotros estuvo una nutricionista en el programa número 2 y también nos decía que hoy se le da más valor a la nutrición de la que se le daba. Considero también que a los fisioterapeutas se les da más valor del que se les daba. Entiendo, y parece difícil de interpretar, que en una sociedad donde tenemos muchos más recursos de los que tenían nuestros padres y nuestros abuelos, ¿por qué tenemos menos salud mental? ¿O por qué no que tengamos menos, sino por qué interpretamos que es tan importante este tema? Yo no sé si tenemos menos, pero yo creo que sí es verdad, o por lo menos yo como personalmente, mi opinión personal, creo que antes no se le daba tanta importancia a la salud como ahora, ¿no? Por ejemplo, el gimnasio. Antes iba al gimnasio 1 o 2 personas, y ahora no vayas a las 6 de la tarde, ¿no? Es un poco complicado. Y la salud, no tanto física, por ejemplo, con este ejemplo del gimnasio, sino la salud mental, también es algo que se trabaja, y a lo mejor antaño había más como, ¿cómo decirlo?, como más tabú acerca de la salud mental, y ahora cada vez se ha limitado. Todavía hay, bajo mi punto de vista, bastante de tabú con la salud mental y con los psicólogos, pero se ha abierto un poco más ese paradigma un poco de la sociedad, y ahora es más usual decir, pues mire, yo voy al psicólogo, o yo he ido al psicólogo, o a mí me está yendo bien, o hoy tengo un poquito de ansiedad, ¿no? Son Sí. palabras que resuenan un poquito más también ahora. Antes daba vergüenza. Antes mucha gente no se atrevía a decir que iba al psicólogo, porque decían, estás loco. Es así, era así. Tú oías a alguien y decían, no, que voy al psicólogo. ¿Y qué problema tienes? Tú estás bien. Sí, incluso ¿verdad?
Incluso Ernesto Sevilla, un humorista, hablaba en un monólogo hace, pues, te digo, 7, 8 años y decía, yo voy al psicólogo y mis amigos dicen, ¿ves? hay algo que patina. Lo asimilan y no entiendo el por qué. Yo la verdad que confieso que empecé a ir al psicólogo tarde. ¿Por qué digo lo de tarde? Porque considero que mi psicóloga, que en este caso pues es Margarita, una psicóloga de Tenerife, me ha hecho mucho bien y yo llevo con ella 1 año y medio y considero que me ha dado diferentes pautas que me han mejorado. O sea, no lo oculto a nadie y al final es cierto que mucha gente también te dice, es que yo no conecto con el psicólogo. Tienes esa sensación a veces como psicóloga de decir, soy una gran profesional, estoy poniendo todo lo que puedo, pero con este paciente no conecto. Me ha pasado. Yo creo que a cualquier profesional de, por ejemplo, en este ámbito de la psicología, le ha podido pasar, ¿no? Yo creo que es muy importante el vínculo terapéutico. Y nosotros pues en la carrera y el máster, por ejemplo, le damos mucha importancia al vínculo, ¿no? Al final hay estudios que dicen que parte de que la terapia salga bien, por así decirlo, o obtenga los resultados deseados, es el vínculo terapéutico, conforma casi el 70% de que la terapia salga bien y el 30% la terapia o el tipo de terapia que tú apliques. Entonces, al final, si tú no llegas a conectar con determinados perfiles, la terapia no va a tener tanto, por así decirlo, no va a generar ese cambio en la persona o esa mejora de su bienestar. Y respondiéndote a tu pregunta, sí, me ha pasado con algunos pacientes que a lo mejor... no sé ahora recordar un caso en particular, pero con el que a lo mejor no tengo nada en común y yo intento, pero vemos la vida muy diferente, ¿no? Entonces hay veces que cuando intento conectar con el paciente puede llegar a costar. Actualmente, por suerte, tengo pacientes con los que logro conectar muy bien y eso a veces también es como, hay como una doblez, ¿no? Porque yo creo que hay veces que me gusta conectar y le doy mucha importancia al vínculo terapéutico y también hay que saber poner unos límites, ¿no? Para luego a veces no llevarte los problemas a casa o saber poder como poner una especie de filtro para no llevarte sus problemas y pasarlo tú mal después tampoco. ¿Y cómo haces para que ciertos problemas que te cuenta tu paciente no te lleguen a afectar personalmente? Porque eso tiene que ser una barrera muy fina de no ir a casa pensando... Tiene que ser complicado. Debo de reconocer que sigo trabajando en ello. Yo creo que con la experiencia poco a poco se va logrando un poco, ¿no? Pero creo que es algo que a día de hoy sigo trabajando en ello. Yo me acuerdo que una vez con una compañera psicóloga le dije... tuve un día malo, por así decirlo, porque tuve unos casos bastante complicados, porque yo creo que hay casos y sesiones que son más duras que otras, ¿no? Y tuve como un día que era una tras otra. Y yo decía, me está costando hoy. Y cuando acabé, me sentí mal y me acuerdo que me pilló llorando. Y ella me decía, ¿estás bien y tal? Y yo sí, solo necesito como desahogarme un poco, digo, porque ha sido unas sesiones bastante fuertes, ¿no? Entonces me decía, bueno, eso es que eres una buena profesional. Y digo, bueno, pues no sé si lo quiero ser tanto, porque me llegaba a afectar realmente, porque hay momentos que una persona, por ejemplo, me acuerdo ese día, era una paciente con la que yo había conectado bastante y me había comentado pues que se había intentado suicidar, ¿no? Y había sido un cúmulo de, no situaciones así similares, porque esa fue la última, que fue como la gota que me colmó el vaso. Pero sí a veces es frustrante, yo creo, o para mí es súper frustrante a veces lo que comentaba un poco antes a Jose, el poner todo en la palestra, por así decirlo, el intentar usar todas las técnicas, comerte a veces la cabeza dándole vuelta al caso y que a veces yo entiendo que no está dentro de mi control, pero hay veces que obviamente te sientes Claro. más sensible unos días que otros. Claro, hay días que eres más vulnerable, Uh-huh. entiendo. Y claro, esa conexión al final es una relación paciente-profesional. Veces conectarás en la tercera, en la cuarta o en la quinta cita con el paciente y está también
la capacidad del paciente de saber esperar. Porque llegas a una primera cita, no conectas y quizás le vas a hacer muchísimo bien a esa persona, pero no conectas, porque tu día no era el mejor, porque esa persona quizás como paciente no supo interpretarte o no supo, porque al final te estás poniendo en tus manos toda mi vida, todo mi pasado, porque el psicólogo te hace un análisis desde el día 1, que tienes uso de razón, como se suele decir, hasta hoy. Yo no he estado nunca, no te puedo decir porque claro, entonces, no he estado nunca. Entonces quizás la persona no tiene la capacidad, porque no la tienes, porque lo has pasado mal, no tienes la capacidad de transmitirte lo que he vivido. Pero en una segunda cita sí, o en una tercera cita sí. Entonces quizás también es como una moneda al aire, porque no se da y no se da. Y la persona dice, vuelvo a ir. Me doy otra oportunidad. Quizás en la tercera cita donde ya digo, oye, es que le conté esto, ella lo afrontó de esta manera. Entonces entiendo que también eso es una pequeña lotería que vives con el paciente. Sí, y no diría tanto solo por el tema de abrirse, ¿no? Yo los llamo los cajones de Pandora, ¿no? Que yo siempre agradezco cuando los abren conmigo y demás, porque hay veces que, como tú comentas, no es fácil, ¿no? Abrir ciertos cajones que hemos intentado enterrar, olvidar y no hablar de cómo nos han hecho sentir o nos hacen sentir, ¿no? Sino también a veces de la personalidad o la sintomatología del paciente, ¿no? Porque pues ahora está muy de moda la ansiedad, ¿no? La ansiedad está a la hora del día, ¿no? El nombre. Y una de las características... Antes una persona decía tengo ansiedad y era algo esporádico. Oye, es como, tengo ansiedad, no me digas nada, tengo ansiedad. Sí. Tengo ansiedad. Pero hoy también llegamos enseguida a todo, es como muy superficial también a veces, ¿verdad? Sí, yo creo que también hay palabras o trastornos que se han como popularizado, que yo creo que está bien porque, por así decirlo, hay más visibilidad de palabras o de el contexto psicológico, pero que se han desvirtuado con eso también un poco, ¿no? Porque al final no todo es ansiedad, ¿no? Está también el estrés. Y, por ejemplo, esto que te comentaba de la ansiedad, hay una ansiedad que se llama la ansiedad anticipatoria, o una de estas características, que es como... prever ya, ¿no? Entonces tengo muchos pacientes que llegan a la primera sesión, sí logran el vínculo y demás, pero me dicen, bueno, ya está, y cuando ven que ya quedan 5 minutos, dice, pero sácame la ansiedad, o ¿qué hago? Claro, piensan que es llegar una hora y ya está, Y tocar una tecla. Sí, y está todo solucionado. Claro, yo les diría que así me haría más millonaria. Y digo, si yo tuviera ese botón de que te digo, bueno, pues ya está, apagamos la ansiedad, digo, yo ya no estaría aquí, digo, yo estaría en un yate. Pero no lo tengo, ¿no? Entonces, conlleva también paciencia y buscar dentro de esos recovecos y a veces sentir emociones que no nos gusta sentir o expresar delante tampoco de un extraño. Yo creo que sería mal paciente. ¿Por qué? ¿No contarías las cosas? Sí. Pero no tengo paciencia. A mí no me cuesta abrirme. Yo hablo, me expreso bien, pero el problema es el esperar, no, a la siguiente. Y es como, a mí eso es lo que me... Bueno, entiendo que habrá pacientes. Pasa, al final es una recuperación. Pasa con la fisioterapia. También. Soy muy amigo de Jorge Gobantes, un fisio de Santa Cruz de la Palma. Y él me comentaba un día que hay pacientes que vienen el lunes y creen que viniendo el martes, viniendo el miércoles, O sea, la recuperación tiene un proceso. Y hay otros que llegan el lunes y piensan que el mismo lunes ya no les duele nada. Ya... Entonces todo tiene unos tiempos. Y entiendo que en este caso, a nivel psicológico, más de lo mismo. Total. Yo siempre pienso que la terapia tiene un principio y un fin. Es decir, hay pacientes con los que tardas más, hay pacientes con los que tardas menos. Cada uno tiene un recorrido vital distinto también y unas características personales diferentes. Pero yo creo que y la psicología se orienta un poco en un principio, unos propósitos, unas metas y enfocar las sesiones terapéuticas específicamente para la persona, ¿no? Entonces cada uno tiene unos tiempos distintos, obviamente. Por irnos un poquito, y volvemos a la salud mental, por irnos a dónde empieza todo, ¿cómo surge la idea de ser psicóloga? ¿Es algo vocacional desde muy joven o llegaste a ese momento de bachillerato? Bueno, pues psicología me gusta, ¿o cómo fue esa decisión?
La verdad es que yo tuve la suerte de tenerlo decidido desde muy pequeña. A mí me parecía como mago. Define muy pequeña porque aquí tuvimos una cantante que dijo que empezó a cantar desde muy pequeña. Nosotros interpretábamos que eran 7 o 8 años y nos dijo que empezó con 2 años. Cuidado que el término muy pequeña es relativo conforme a la persona. Para mí, muy pequeña son 6, 7 años. Quizás me dices, no, estaba en la cuna y lo primero que dije fue sí, psicóloga. Por cuidado, porque nos pasó con Andrea. Sí, así mismo. No, muy pequeño. Yo pensé que iba a decir, pues empecé a cantar con 6 años. Digo, no, con 2 añitos. La verdad, si te soy sincera, no te sé decir a los 6 años y 2 meses, yo ya lo vi claro, pero sí recuerdo que estando en el colegio ya, creo, yo ya sabía que quería ser psicóloga, ¿no? Y cuando preguntaban qué quieres ser de mayor, yo decía psicóloga. Y yo ya estaba un poco preparada para la respuesta de, sobre todo los profesores, de pues vas a acabar debajo de un puente. Pues una profesora una vez me llegó a decir, pues una fábrica de parados, ni estudias ni vas a trabajar. Y yo... Es que antes era así. Antes tú decías, es que voy a estudiar psicología. Y era como... Hombre, al profesor que te dijo eso es como decir, no te preocupes, que tú casi seguro vas a venir a la consulta. Con esta manera de pensar, no te preocupes, que tú vas a ser un cliente bueno, acumula trienios que van a ser para mí. Yo no sé, yo sinceramente agradezco que una profesora una vez en el instituto, cuando preguntó a todos, estábamos en cuarto de la ESO, ya íbamos a bachiller, y dice, bueno, ¿y qué quieren ser? Y yo me acuerdo que yo ya iba preparada, en plan, y yo, psicóloga, en plan, a ver qué me va a decir. Y me dice, ay, qué interesante. Digo, ¿verdad? Digo, porque yo lo veía como, y lo veo a día de hoy como magia, en plan. Sí, yo poder interferir un poco en la mente de alguien para mejorar su bienestar emocional, me parece único. Y hay muchas carreras que me interesan, y yo creo que, y sin ser carreras, en plan, muchas profesiones que yo creo súper importantes y interesantes, pero para mí la psicología, no sé, como que me tiene ganada. Yo estoy muy enamorada de mi profesión y yo siempre lo digo, que a mí me encanta lo que hago, y yo creo que en parte eso se nota y se transmite también. Sí, evidentemente. Cuando una persona está disfrutando de lo que hace, se respira. O de toilette, félicité. No sé en qué idioma estoy hablando ahora, pero me entendieron. Sí. Decides estudiar psicología. ¿Dónde? En la Universidad de La Laguna, en Tenerife. Haces psicología y después comentaste antes que hiciste un máster. Sí, hice un máster en psicología, en la habilitación sanitaria de psicología, que es como la psicología clínica, que se divide en el PIR, que puede ser por una oposición o se puede hacer por máster también. Lo que pasa es que hay como una división, como en todo hay como unas especies de tensiones, ¿no? Entonces los PIRes suelen decir que ellos son como psicólogos clínicos especializados, y que los que hemos hecho el máster somos clínicos generales. Entonces, para hacer la carrera de psicología antes estaba como la licenciatura y luego cambió a grado. Uh-huh. Entonces, como para poder tener la habilitación para hacer terapia, que es lo que a mí realmente me gusta y me apasiona, necesitas la habilitación sanitaria. Vale, el máster. Total, el máster que hiciste. Uh-huh. Que eso te permite trabajar también a nivel, entiendo que de la seguridad social. Eso está todavía un poco ahí porque... Porque también vivimos con otra invitada, hoy parece que las estamos mencionando todos, es como un tour de los invitados que hemos tenido. Aroa, la chica, la nutricionista, nos comentó que todavía no está, pero que los nutricionistas van a estar dentro del marco de la seguridad social, y que es muy probable que en los próximos años te receten. Tienes cita con el nutricionista el 22 de noviembre a las 3 de la tarde. A las 12 del mediodía. Yo creo que la seguridad social, a ver, ahora mismo hay psicólogos, pero los psicólogos que hay han tenido que hacer el PIR. Lo que pasa es que no sé decir exactamente las plazas que hay en España para el PIR. Yo me estuve preparando antes de entrar al máster el PIR, pero creo que son 160... Para toda España. Para toda España. Madre mía. Y entendiendo los datos... Claro, y no solo las ganas, ¿no? Yo estuve en una academia, hay personas que yo me acuerdo de tener compañeros que se habían presentado como 11 veces o 7 veces a las oposiciones. Imagínate la oposición, es que es más, proporcionalmente es más difícil que juez. Claro, 100 plazas o 100 y pico plazas. Totalmente, es algo que siempre los psicólogos pues intentamos trasladar un poco, ¿no? La importancia de habilitar más plazas en el sector público, porque al final España...
que a mí me sorprende un montón los datos y que, por ejemplo, estas cosas no salgan tan usualmente o que no tengamos tanta constancia. Es el país del mundo que más benzodiazepinas consume. Entonces, para mí es un dato alarmante. Expliquemos el fármaco. Ansiolíticos, es decir, para las personas con ansiedad, ¿no? Las benzodiazepinas, en su mayoría, las puede recetar hasta el médico de cabecera y pues... Vamos, que aquí se venden como caramelos. Totalmente. Madre mía. Unos Orbis y una... Pero es que viendo cómo está España también y la sociedad, ¿es normal que esté también la cosa de esa manera? Entonces creo que, como antes comentábamos, la salud mental cada vez tiene como más visibilidad y los psicólogos y se va eliminando un poco el tabú, pero todavía queda mucho camino por recorrer, ¿no? Ahora mismo Canarias creo que está en la cola de salud mental en España, seguida por Valencia. Entonces son unos datos un poco alarmantes, ¿no? Y yo el otro día estaba buscando datos de la diabetes, porque yo digo, vale, la salud mental, todos hablamos un poquito de ella, pero no hay personas que intentan buscar más información, saben más, pero todavía hay un desconocimiento, ¿no? Y me parecía como que el 14 con algo % de la población de España sufre diabetes. Sin embargo, el 33% de la población, que es un tercio de la población, dice haber sufrido un tipo de trastorno o desorden en cuanto a la salud mental. Entonces, son como datos que a mí me sorprenden mucho, ¿no? Y luego lo que destinamos a salud mental. Porque yo creo que los fármacos cumplen una función al final, ¿no? Yo siempre digo que son como una muletita. Hay veces que ocasionalmente son necesarios incluso hasta para combinarlos con terapia, ¿no? Yo trabajo con muchos pacientes con los que hay que combinar, ¿no? Los psicólogos no podemos recetar medicamentos, pero yo en ocasiones he tenido que decirle a algún paciente que para seguir trabajando con él necesito que trabaje también a nivel de psiquiatría también. Pero ahí es como que no actúa en el problema. Yo a lo mejor tengo ansiedad, me tomo un ansiolítico y me noto como más... más dormida, más atoletada, como decimos nosotros. El ansiolítico, ¿a dónde va el ansiolítico? Buena pregunta. ¿A dónde va el ansiolítico? Porque decimos ansiolítico, ¿a dónde va el ansiolítico? Es que ¿a dónde va? Porque... ¿A dónde va? ¿Qué función realiza? Un ibuprofeno, sabemos que va al dolor. Un paracetamol, más como malestar. Lo que a veces generalmente es paracetamol, ibuprofeno. Sí. Pero el ansiolítico, ¿qué es el ansiolítico? El ansiolítico es una buena pregunta porque al final, yo sí, por ejemplo, imagínate que yo tengo ansiedad social, ¿no? Yo ante eventos sociales, como por ejemplo una exposición en público, una fiesta o una persona, un ambiente en el que tengo que hablar con varios desconocidos, de repente empiezo a experimentar sudoración, palpitaciones. Por ejemplo, el otro día una paciente tenía que hacer una charla delante de todos los directivos de su empresa y me dijo, voy a tirar del ansiolítico. ¿No? ¿Sí? Sí. Pero es que tiene que ser una especie de droga entonces, que te deja medio... ¿No? No, pero sí. Sí, mira, es una parte que no había contemplado nunca, porque tengo la suerte de dar formaciones en oratoria a diferentes tipos de alumnos. Y fíjate, no, ese caso así, a ese nivel, no lo había visto nunca. Es que no sé. Para mí el hecho de me tomo 2 palos, el típico 2 copitas, 2 cervezas porque voy a hablar y me voy a poner más... Eso sí lo he visto. Ojo, que no queremos hacer aquí apología del alcohol ni mucho menos, pero yo creo que todos en algún momento nos hemos relajado de tal manera que, oye, me tomé 2 cervecitas, estoy más tranquilo, vamos a hablar. Pues pero el ansiolítico... Claro, unos con 2 cervezas y otros se mandan un ansiolítico. Es que en realidad... Pero como tranquilizante, eso es raro. Al final porque no es un tranquilizante tampoco, porque no es un tranquimacín. Los psicofármacos que actúan a nivel cerebral modifican de una u otra manera nuestra neuroquímica cerebral, ¿no? Entonces, las benzodiazepinas lo que intentan lograr es ese estado de más tranquilidad o relajamiento. Un tranquimacín
es una benzodiazepina también, lo que tiene una afectación diferente. Yo, si te digo la verdad, no te puedo hablar explayadamente o detalladamente de este ansiolítico, este benzodiazepina, me lo estudié en su momento. Traeremos a un farmacéutico como sería una invitado buena también opción. Y que nos explique la bien. primera pregunta será: ansiolítico, tranquimacín, diferencias y similitudes. Sería una buena pregunta. Pero de todas maneras, yo lo que me refiero Si eres con farmacéutico esto, y nos ves, déjalo en los comentarios. yo creo que a lo que me refiero con esto es que esa ansiedad de a lo mejor tener que exponerme a esa situación me va a generar unos síntomas. Los ansiolíticos suelen actuar más en el síntoma y no en el origen del problema, ¿no? Me suelen, pues, si me noto más palpitaciones, sudoración y tal, suelen actuar ahí, ¿no? Van al cerebro, obviamente, pero actúan en esos síntomas. Sin embargo, no actúan en el origen de que a lo mejor pues tengo una autoestima baja, siento el famoso síndrome del impostor, me siento con pocas habilidades o recursos en oratoria, por ejemplo. Entonces, quieras que no, no actúa ahí, ¿no? Los psicólogos, por ejemplo, también trabajamos un poco la oratoria, las habilidades sociales, para enfrentarse a veces a estos temas, ¿no? De ansiedad social o a veces algunos pacientes que vienen con escasas habilidades sociales también y les hacen falta para su día a día. La verdad que amplia es la psicología. Muy amplia. Parecía que... Qué amplia es la psicología. Entonces, para seguir y ya terminamos con el apartado de la formación. Uh-huh. Terminas el máster, paso siguiente. Trabajar. Aquí. Sí. Empecé a trabajar con una empresa, bueno, no es una empresa, es una asociación que está a nivel de Canarias. Luego empecé a trabajar con una empresa a nivel mundial, por así decirlo, no sé. Se llama iField, tiene la sede en Madrid, pero está en distintos países. Está en Brasil, está en Alemania, tiene sedes en varios países, en la que soy psicóloga online. Y hace poco he empezado aquí en El Paso, en la clínica Salinero, a nivel presencial. Y también aportamos pues la parte online también para el que lo prefiera. También tienes pacientes que tratas de manera online, es decir, Uh-huh. de otras islas, de otras ciudades. Sí, también estoy en la página de Doctoralia y de ahí también tengo otros pacientes de otras islas. Bueno, también tengo de Alemania y demás ahí también, porque al final te da una accesibilidad, ¿no? Doctoralia es una página también muy conocida para buscar otros especialistas y también estamos los psicólogos. Y una de las cosas positivas que yo veo mucho en esa página, que yo soy muy de curiosear, es las reseñas, ¿no? Porque yo, por ejemplo, soy de las que cuando... Es el TriAdvisor de la psicología. Totalmente. Yo cuando voy a algún restaurante busco las reseñas y igual hago con los especialistas, entonces veo muy bueno ese apartado. Hay una parte que después de ir con mi psicóloga he entendido y no entendida, que es la siguiente. Psicología curativa y psicología preventiva. ¿A dónde voy? También asociamos muchas veces ir al psicólogo post-trauma. Uh-huh. Una ruptura, la muerte de un familiar. ¿Qué importancia tiene? Es decir, porque muchas veces lo asociamos a voy cuando tengo el problema. Uh-huh. No empiezo a estirar en el deporte hasta que no me lesiono. Entonces, la gente que nos está escuchando, ¿qué importancia tiene a una persona en su día a día que tiene un trabajo, que tiene su pareja o no? Oye, aquí tiene mucha importancia el psicólogo también. No me vengas simplemente porque ha pasado algo malo, sino preventivo. Voy cuando tengo un problema y a veces cuando tengo el problema lo he intentado solucionar. He ido a la playa a hacer deporte, con mis amigos, con no sé qué. Lo he intentado de mil formas y cuando ya no puedo más voy al psicólogo, ¿no? Eso es algo que a veces me encuentro que es mi pan de cada día, ¿no? Y yo a veces digo que es también muy importante lo que comentas, la preventiva, ¿no? El intentar fomentar esos factores que nos hacen prevenir de algunas enfermedades o de algunos baja autoestima, algunos síntomas de malestar emocional. Porque yo creo que al final, cuando llegamos ya, yo a veces digo, a reventar,
cuesta más salir de ahí, ¿no? Cuando ya te has metido en el fondo del hoyo, cuesta mucho más salir. Y es lo que suelo ver bastante, ¿no? Es lo que comentaban antes, a veces enfrentarse a los miedos, a los monstruos que nos gusta encerrar debajo de la cama, cuesta. Entonces, La gente llena el vaso. llena el vaso, lo rebosa y le pone una fuente por debajo también. ¿Tú eres de eso? No, Yo sí. no. Pero no me pasa con nada. Yo me gusta transmitir las cosas. El vaso coge muy poquita agua en mi día a día y en mi vida. Que no digo que eso sea siempre lo más positivo. Seguramente hay situaciones que si hubiese dejado que el vaso tuviese hasta aquí de agua, me hubiese ido mejor. Pero creo que al final la balanza está a mi favor, no dejando que el vaso coja mucha agua. Es decir, un sorbito. Lo que tiene ahora realmente. Estoy casi que sin agua ya. No, yo soy de los que me guardo y llega un momento que ya... ¿Y quién es mi psicólogo? Mi hermano Jorge. Lo llamo Jorge, me pasa esto. Él me dice lo que quiero ir en ese momento, pues ya está. Ya me bajó, como tú dices, un sorbito. Sigo, hasta que se vuelve a decir. Y así. Qué pasada. Comentabas antes el síndrome del impostor, que es muy frecuente. ¿Qué es el síndrome del impostor realmente? El síndrome del impostor es un síndrome que está más presente en nuestra faceta, o suele estar más presente en nuestra faceta profesional, ¿no? Y quienes lo sufren suelen sentir como que si fueran impostores en su puesto de trabajo, ¿no? Como, me van a pillar de que realmente no soy del todo bueno. Entonces suelen ser personas que se esfuerzan el doble, suelen hacer horas de más, suelen hacer cosas que los demás no, porque tienen el sentimiento de que no son tan buenos. Entonces, pues tienen que hacer como grandes esfuerzos para todo el rato reconocer o que se les reconozca su valía, porque realmente ellos no se la creen, ¿no? Suelen ser personas con una autoestima bastante baja, suelen tener un enfoque de su valía personal en referencia a los que los demás le puedan aportar o decir, ¿no? Yo a veces lo relaciono a veces con los peques cuando necesitan que le digas, hice esto bien, papi, o hice esto bien. Como que necesitan el reconocimiento constante por parte de los demás, porque por ellos mismos no son capaces de reconocerse a veces los pequeños logros o el puesto que tienen en ese momento y el por qué. Entiendo que se lo llevan, como dices, luego al marco personal. Quiero ser el mejor hermano, quiero ser el mejor novio, quiero ser el mejor trabajador. Creo que se transmite esa desconfianza a todos los parámetros, generalmente, o se focaliza más en el ámbito laboral. Depende mucho de la persona, pero suele estar mucho más focalizado en el ámbito laboral. Y lo que decían antes de las emociones, me gusta mucho porque últimamente me he encontrado como en un debate. A mí me gusta hacerme como muchas preguntas a mí misma y muchas a los demás, ¿no? ¿Ustedes, por ejemplo, creen...? Va a llevar el podcast ella. Sí, la dejamos. El siguiente podcast va a estar Lorena López, nosotros descansamos, nos vamos de vacaciones y lo va a llevar Lorena López el siguiente podcast. Para nada, pero me gusta hacer muchas preguntas y ustedes no se iban a librar. ¿Ustedes creen que en general, no me gusta hacer diferencias, pero las mujeres y los hombres tienen la misma habilidad para comunicarse en las emociones, me refiero? No. Yo creo que no. Yo creo que socialmente al hombre se le ha catalogado como esa imagen de más rudo, de más, y a la mujer más emocional. Pero no es que, vamos, me he considerado siempre una persona que transmite las emociones, pues como bien dice, pues al nivel que las transmite mi pareja, ni más ni menos. O sea, esto siento, esto quiero y esto interpreto de los sentimientos. Sí es verdad que socialmente se atribuye a la mujer esa capacidad de expresar sus sentimientos y al hombre como él es más reservado. Sí, pero pues, es socialmente. O sea, que por ejemplo esa parte no. Yo comparto lo mismo con lo que estás diciendo, que es socialmente, pero yo en el caso mío personal, yo soy muy emocional. Muy emocional. Yo creo que demasiado. Claro. Yo es que me parece súper controvertido el hecho de que lo que comentan, ¿no? Socialmente, porque yo creo que mucha de la forma de pensar que tenemos, queramos o no, nos influye la sociedad del día a día, ¿no? Y la cultura. Y lo que comentaba antes del 33% de la población que manifiesta haber tenido problemas de salud mental y demás,
casi todo eran mujeres, ¿no? La prevalencia era mayor en mujeres. Y últimamente en consulta me encuentro muchos hombres. Y lo que entiendo un poco también, que es más nivel personal, no es nada estudios empíricos y tal, es que socialmente la masculinidad hegemónica se ha visto más bien relacionada a tienen que ser serios, no pueden mostrar sus emociones o tiene que ser más hacia adentro de la casa y demás y no tanto hacia afuera, ¿no? Entonces, Yo creo que es así. el ver un poco a veces también las estadísticas, porque soy un poco curiosa y me pongo a mirar, estaba mirando el otro día y de las personas del suicidio, ¿no? Que es otro tema bastante tabú que tiene que ver con la salud mental. El 70-74% de los hombres, en diferencia a las mujeres, son los que cometen este acto, ¿no? Entonces me parece sorprendente cómo a veces puede estar ligado, ¿no?, a una cierta represión de las emociones. No se ha transmitido el problema, no Claro. se ha solucionado el problema, Total. al final... Es que la sociedad, es que lo que vamos a la sociedad. Tú antes entre amigos tú dices que vi al psicólogo. Ah, qué blando eres, no, tú no tienes nada, no sé qué. Y la mujer en este caso lo decía. Ah, vale, vale, perfecto, está bien. Estaba como mal visto, entre comillas, que el hombre fuera el psicólogo. Porque eres un blando, porque ¿a qué vas a ir? Tienes que aguantar. Y creo que en eso de las estadísticas de los suicidios, Puede ser. es por eso que llega el hombre a un momento que dice, mi escapatoria es esta. Pienso, no sé, hablando de la ignorancia. Sí. ¿Hay más preguntas, Lore? Ya se me ocurrirán. Me gusta la parte de responder, me gusta. Sí, me Sí, gustó. me siento más cómodo, me siento más liberado. Cualquier cosa, dime. Vale. Vale. A ver, está claro que es un abanico... Es que es verdad, es que socialmente es una maravilla que como sociedad hayamos normalizado la parte psicológica y que no se juzgue, como bien decía Dani, por ir al psicólogo, como puedes ir a un fisioterapeuta, como puedes ir a un nutricionista o a cualquier otro profesional dentro del ámbito de la sanidad. Entonces creo que es una parte muy positiva para todos y como sociedad nos va a hacer mejores. Totalmente, coincido. Y además creo mucho en mi profesión y creo que al final yo he visto cambios reales, ¿no? Y es lo gratificante de mi profesión, que al final ves cómo tocas un poco y mejoras la vida de una persona y por ende a veces también la de su familia y de su alrededor, ¿no? Entonces a mí es algo que me parece estupendo. Aparte del síndrome del impostor, que por lo que comentas es algo muy habitual, ¿hay alguna patología también sin ser este síndrome que es muy común? Yo creo que sí, ¿no? Está la triarquía un poco, que es como la que más suelen preguntar o más les suele interesar a las personas, ¿no? Que siempre me preguntan qué es el estrés, la ansiedad y la depresión. Todo el mundo debe preguntar sobre todo por cuál es la diferencia o qué significa tener depresión, ¿no? Porque lo que hablamos antes un poco también, ¿no? De la popularización de estos términos y cómo se han desvirtuado un poco por eso también, ¿no? Que al final todo el mundo dice, también he escuchado recientemente a un paciente, no, es que yo creo que mi hermana es bipolar porque a veces está bien y a veces está mal. La bipolaridad no es eso, ¿no? Y la depresión no es estar un día con un bajón o estar triste. La depresión es un trastorno bastante severo y bastante complejo a veces de poder trabajar y llegar a buen puerto, por así decirlo, porque es muy complicado para la persona, ¿no? Una de las características principales de una persona con depresión es la anedonia, que es la falta de interés o de placer por aquellas actividades que antes disfrutaba, ¿no? Si yo antes disfrutaba de ir a nadar y ahora cada vez que tengo que pensar en ir, pues me produce rechazo, desmotivación, va a ser muy complicado ir a una terapia, hacer o intentar planificar pues las metas a lograr y por ende pues tener un buen resultado, por así decirlo. Pero hay muchas personas y tengo muchos pacientes que son unos bastante luchadores en ese sentido, de que al final, aunque es difícil, lo dan todo y es de bastante valorar su esfuerzo. En cuanto a los tres, ¿cómo lo llamabas? Como una triarquía. Triarquía. Suena una saga de... a película. Triarquía. Rápido y conciso, que va a quedar un buen clic.
primer síntoma de que eres capaz de detectar que la persona tiene estrés cuando la persona tiene ansiedad y cuando la persona tiene depresión. Que cuando te hace el clic de decir, tienes estrés, lo que tienes es ansiedad, esta persona tiene una depresión. Yo se lo suelo explicar a todos en un continuo. Yo suelo explicar que cuando miramos hacia el pasado, estamos como anclados en el pasado o en algo que nos ha sucedido, no podemos terminar de afrontar y demás, suele estar más ligado con la depresión, ¿no? De no poder salir a flote, por así decirlo, en plan estar muy arraigado ahí. Cuando vamos hacia el futuro, todo aquello que nos preocupa, la ansiedad anticipatoria, como les comentaba antes, va mucho más que ver o tiene mucha más relación con la ansiedad, ¿no? Aquello que no podemos controlar. Las personas ansiosas es como que necesitan tener todo ordenado, planificado y tener cierto control. Y el estrés, su definición dice que es como el entorno o lo que pasa en tu entorno te supera la capacidad que tú tienes para gestionarlo, ¿no? En ese momento, por ejemplo, un examen que no has estudiado. De repente vas a sentir un estrés, ¿no? De, uy, Dios mío, con las capacidades que tengo, ese examen no lo saco. Mientras que los otros suelen tener además también suele ser, por ejemplo, la ansiedad. Puede ser ansiedad social, ansiedad específica, ansiedad generalizada, tienen otros componentes también. Digamos que lo clasificas en espacio-tiempo. Depresión, pasado. Ansiedad, futuro. Uh-huh. Estrés, un presente abrumador. Por así decirlo. Pero a mí me gusta mucho el mindfulness. No sé si han oído hablar un poco sobre el mindfulness y dice que al final una de las claves es centrarnos o atendernos, poner toda nuestra atención plena en el presente, ¿no? Porque al final, si yo tengo estrés porque me va a venir el examen, si me concentro en el presente, ¿qué puedo hacer en el presente? ¿No? Pues puedo estudiar. Y si logro disipar un poco ese estrés y me centro en el presente, ¿qué es lo que puedo hacer ahora? Pues ese estrés va a disminuir. Y con eso también, pues la ansiedad, la depresión. Es una pelea que tiene mucha gente. Seguro que tenemos un amigo en nuestro entorno que vive... ¿Te acuerdas cuando teníamos 20 años? ¿Te acuerdas aquel verano? Parece que aquel verano... Es eterno. Tenemos otro amigo que vive pensando cuando yo tenga. Y al final es hoy. Sí. Totalmente. Es hoy, sin olvidar el pasado y sin... estar viviendo pensando en el futuro siempre. Pero es hoy. Y al final, no sé, como psicóloga, ¿qué consejos das para esas personas y para todos en general? Porque al final... no debes olvidar el pasado, está claro. No debes desprevenir el futuro. Vamos, en términos económicos, que tampoco puedes gastártelo todo para el día de mañana. Pero también hay que vivir hoy, porque mañana es mañana. Entonces, ¿cómo se lleva psicológicamente esa balanza? Pasado, presente, futuro. Yo creo que es un poco lo que tú dices, una balanza. Buscar el equilibrio, ¿no? Y también cuando estamos como más enfocados en el presente, yo creo que también es importante prevenir para el futuro y para el pasado, ¿no? Por ejemplo, si yo sé que tengo una característica que me lleva a poder tener depresión o bajones recurrentes o una gestión del estado de ánimo pues compleja, puedo prevenirlo ahora en el presente. Si tengo ansiedad porque de repente me da miedo lo que pueda pasar en el futuro, porque no puedo controlar ciertas situaciones o demás, también puedo prevenir en el presente cómo suelen ser mis pensamientos, cómo suelo, qué hábitos suelo tener también, que hay hábitos que al final también nos ayudan a prevenir este tipo de desórdenes, por así decirlo, o afectaciones sobre la salud mental. En este tiempo que llevas trabajando, el caso más difícil que has tenido. He tenido varios casos difíciles. Cuando dices difícil, ¿a qué te refieres exactamente? Que te haya marcado, que te haya superado, que hayas dicho, esto es una ola, ya la ola está aquí, me va a pasar por encima. Tengo uno que estoy trabajando actualmente, que se lo voy a dejar aparcado, por si acaso. En zona azul. En zona azul. Le pongo el ticket. Y, bueno, tuve un caso... Pero ¿por qué no hablamos de ese, de la zona azul? No, porque prefiero que no se sientan aludidos y demás. Prefiero dejar como ese margen. Pero tuve un caso una vez que me llamó mucho la atención
porque yo siempre digo que la terapia no es una línea recta, ¿no? Ni una línea ascendente, es decir, es como, yo a veces la defino un poco, igual que el proceso terapéutico, igual que la vida, como una montaña rusa. Al final yo puedo intentar trabajar un montón contigo, con tus habilidades, y puede pasar algo en tu contexto que te saque de todo eso y te sacuda, ¿no? Pues tuve un paciente que empezó por estrés laboral, vamos a decir. Hay un síndrome que se llama el síndrome del quemado, que tiene que ver mucho con el trabajo, ¿no? Cuando al final acabas quemado de tu trabajo, puede ser por varios factores. Y empezaba a presentar síntomas de este tipo, ¿no? Presentaba mucho estrés laboral, mucho desgaste emocional y físico asociado al trabajo. Le echaba muchas horas, no era recompensado, el jefe no le trataba bien, y un largo etcétera. Estábamos trabajando todo esto y iba mejorando un poco, el jefe seguía así y tal, pero iba mejorando, es decir, ya no tenía esa ansiedad de dejarlo todo, mandarlo todo a aparcar en la zona azul. Y cuando iba todo bien, por así decirlo, íbamos como despegando, cumplió la misma edad con la que su madre se había suicidado, ¿no? Una historia que fue bastante particular porque él la encontró, entonces pues le marcó mucho y era algo que habíamos trabajado, que de todas maneras había momentos en los que no queríamos del todo entrar, porque yo respeto mucho al paciente, ¿no? Hay un psicólogo famoso que decía que antes de entrar a la mente de otra persona te quitarás los zapatos, ¿no? Entonces yo siempre respeto los procesos de mis pacientes y entrábamos cuando él quería y me lo permitía, ¿no? Pero era un tema que estaba ahí, ¿no? Y cuando cumplió la edad, le empezaron a venir pensamientos recurrentes de que él tenía que hacer lo mismo, ¿no? Entonces, efectivamente, dejó el trabajo, Madre mía. cogió una baja, y ha sido un proceso de altos, de bajos, mucha ansiedad anticipatoria, mucho, Lorena, pero ¿cuándo va a estar bien? ¿Ya este verano o ya este mes? Y yo es como, hay que, precisamente no podemos ponerle una fecha, no hay que ponerle expectativas. Hay un escritor, Albert Espinosa, que me gusta mucho, que dice en uno de sus libros que los problemas no existen. Y yo cuando lo leí digo, como que no existen si yo trabajo con problemas día a día, ¿no? Y decía, no, los problemas no existen, son la diferencia entre nuestras expectativas y la realidad que obtenemos, ¿no? Madre mía. Y yo es lo que intento explicar bastante a los pacientes. Las expectativas al final son lo que va a determinar cómo nosotros vivamos el presente. Entonces yo siempre intento decir que intentar no tener expectativas, vamos avanzando, vamos paso a paso, vamos validando los pasos que damos, pero obviamente hay muchos altos y muchos bajos y a veces pues yo creo que ese es el caso que más me ha tocado, o uno de los que más, porque he tenido bastantes experiencias que a veces te llevan un poco al límite, por así decirlo, porque uno de los motivos por los que yo tenía claro que quería ser psicóloga era para ayudar, ¿no? Entonces en esos momentos te replanteas de verdad estoy ayudando, ¿no? Y obviamente ha habido hasta casos que he derivado, que he dicho, mira, pues no puedo con no esto. puedo, no puedo, ¿no? Entonces, pues hay algunos que te lo hacen replantear, y ese en ocasiones me llevó a replantearme cómo poder ayudarlo, ¿no? Y no poder poner esos límites que te hablaba antes de no llevártelo a tu casa y no pensar en eso. Qué pasada. Qué pasada, la verdad que me quedo sin palabras. Sí, porque al final son situaciones que viven, que vienen, que no puedes abordar y que... qué pasada, la verdad. No tengo... Sino me surge la pregunta que decías, he derivado. Esta es fácil. Lorena tiene su día a día, Lorena tiene su trabajo. ¿A través de quién se asesora Lorena? ¿Quién es la psicóloga de la psicóloga? Yo tengo una psicóloga
Pero además, también en una de las empresas que comentaba antes, hay una supervisora, ¿no? Que es una psicóloga que se encarga de supervisar ciertos casos, ¿no? Entonces, es de bastante ayuda a veces tener otro punto de vista, ¿no? Y sobre todo a veces en la psicología. Y yo creo que es muy importante a veces hacer ese... porque la psicóloga, ¿no? También a veces necesita terapia para ella personalmente, pero para asesorar los casos ya sería más bien una supervisión. No, digo, en este caso me estoy yendo a lo personal, profesional. no a lo profesional, que entiendo que, como decías al principio, hay perfiles con los que encajas más, con los que encajas menos, y dirás, este perfil con estas circunstancias yo no llego, o me va peor, pero en este caso estoy preguntándote por tu vida personal. Oye, considero que tengo que ir a un especialista, tengo que ir a un psicólogo. ¿A quién va, Lorena? Bueno, pues yo voy a mi psicóloga que se llama Raquel, un besito desde aquí, que es de Tenerife. Yo empecé con ella cuando estaba en la carrera y pues estuve un tiempo con ella y luego he tenido algunas sesiones esporádicas y la verdad que me va bastante bien y yo la recomiendo mucho, la verdad. Le mandamos un saludo desde aquí, Raquel. Tenerife, ¿qué zona? La Laguna, del Centro IDEA. Mi psicóloga es Margarita, también la recomiendo desde aquí. San Benito. Tengo una pregunta más. Hablábamos del caso que más te ha marcado y nos ha marcado a nosotros y yo creo que las personas que escuchen el podcast les marcará también. El caso que más te ha reconfortado, que has dicho, wow, me encanta, qué bien lo he gestionado, cómo han salido las cosas y el que más feliz te ha hecho. Pues no sé, es que he tenido varios en los que, no sé, a mí me encanta mi trabajo, no sabría decirte pues ¿no? Así pensando rápido, se me ocurre, yo soy psicóloga de adultez y adolescentes, ¿no? Pero en sus inicios tuve un niño, bueno, adolescente también más o menos, 11 años. Y me gustó particularmente un día que tuve con él, ahora recordándolo así rápido, porque él siempre decía que era peculiar. Era un niño de estos que se porta mal, que es travieso, que todos los profesores le dicen a los padres, este es un ficha, este tal, ¿no? Y en las primeras sesiones que tuvo conmigo, me dijo, yo no voy a trabajar. Dice, yo ya he pasado por 4 psicólogos. Y yo, vale, digo, pues no trabajamos, jugamos un rato, digo, porque tengo que estar la hora aquí y tú también. Y me miraba de arriba abajo y no sé qué. Y yo, venga. Y jugué con él. Lo que te comentaba antes, para mí es muy importante el vínculo terapéutico, ¿no? Y cuando se fue le dije a los padres, es súper inteligente, la verdad, y era la verdad lo que yo pensaba, ¿no? Habíamos jugado y me había dado una paliza en todos los juegos que había jugado. Y los padres me miraban como extrañados porque ellos ya iban preparados para que les peleara, ¿no? Les estaban dando tanta caña. Claro. Entonces, y él también me miró en plan, esta no está muy bien. No pensé que nadie hablase bien de mí. Sí. Esta me cae bien. Sí. Y que muchas veces hace falta eso, claro. Al niño vienes dándole caña por todos lados. Nunca mejor dicho, la psicología. Claro. Es que totalmente, ¿no? Y cuando tenemos un poquito más de confianza, que ya ha trabajado un poquito conmigo y todo, me dice, ¿te puedo hacer una pregunta? Y digo, sí, dime. Dice, ¿por qué le dijiste el otro día a mis padres que yo me portaba bien? Digo, pues porque conmigo te portas bien. Dice, pero si yo soy malo. Digo, tú eres malo. Digo, vamos a ver, ¿tú cómo eres? Digo, dime. Dice, pues yo soy malo, soy feo, soy tonto. Y yo me quedé en plan, el corazón de un puño. Y yo lo miré y digo, no. Yo toda orgullosa digo, no. Porque ya pues teníamos un par de sesiones y tenía una relación con él. Digo, si tú eres súper bueno, digo, si tú, por ejemplo, había más niños allí. Y digo, si tú siempre estás ayudándolos. El otro día me enseñaste a hacer mi primer avión de papel aerodinámico. Digo, eres súper creativo. Digo, ¿por qué esas cosas no las ves? Digo, vamos a hacer un dibujo tuyo, ¿no? Y hizo el dibujo. Digo, ahora quiero que pongas tus fortalezas, en lo que tú eres bueno, en lo que tal. Y las escribió todas y al par de sesiones o meses, digo, déjame ver si se acuerda. Y digo, venga, vamos a hacer un ejercicio de describirnos los dos, ¿no? Y le pasó una pelota, tal. Y digo, venga, tú, venga. Y le zanzaba y digo, venga, ¿cómo eres tú? Y dice, guapo. Digo, oh, venga, y me pasaba la otra, tal. Y me sentí súper reconfortable, ¿no? Fue súper guay para mí porque al final sí, yo soy un niño
que yo siempre lo explico, ¿no? El lóbulo prefrontal, que es el que para mí es como el colador, ¿no? El filtro, el que, pues por así decirlo, crea un poco el pensamiento y la regulación un poco con la amígdala, que es la parte emocional. En los peques todavía no está del todo desarrollado cuando nacemos, se termina de desarrollar en la infancia y adolescencia. Entonces, cuando yo te digo, tú eres malo, tú te crees que eres malo de pequeño. Tú no dices, mira, pues tuvo un mal día y me dijo esto para hacerme sentir mal o para desahogarse. No, y él se lo creía, él era malo. Entonces, ¿para qué se va a portar bien si él es un niño malo? Él hace cosas que hacen los niños malos. Entonces, crear una especie de visión en la que él se viera como un niño bueno, o no tan bueno porque, a ver, era peculiar, él era traviesito, pero un niño que pudiera decir, mira, pues yo soy guapo, pues yo, y cualidades positivas después de la primera impresión que me había dado él sobre sí mismo, me llegó. Claro, qué bueno. Yo por mi parte no tengo más preguntas, la verdad que lo decimos siempre también, podríamos estar aquí hablando de psicología 3 horas, pero desde realización me están diciendo por el pinganillo que tenemos 5 minutitos más y sé que Dani tiene por ahí unas preguntas. Bueno, te vamos a hacer las preguntas que solemos tener siempre para todos los invitados y intenta responder lo más corta posible. Lo intentaré. Lo intentarás. No prometo nada. Si dentro de un año nos volviéramos a sentar aquí, ¿qué te gustaría haber logrado? Me gustaría haber logrado... Que responda corta, complicado para mí. Me gustaría poder trabajar, tener como más espacio, ¿no? Yo creo que a día de hoy me cuesta un poco el tema de tener pacientes y no excederme, ¿no? Recomiendan, casi todas las compañeras que hablo con ellas recomiendan 6 pacientes por día. Y hay veces que es como, no, me pidió, venga, tener como unos límites más marcados conmigo para también dar un servicio de mayor calidad también al paciente que trabaja conmigo. Vale. Ordena, según para ti, con mayor importancia, dinero, familia y salud mental. La tenemos que hacer. Salud mental para mí es lo primero porque al final determina todo, luego familia y luego dinero. Vale. Imagínate que dice, no, dinero, por eso quiero meter más gente. Todos los días quiero meter 10 pacientes por el dinero. No, imagínate que te lo dice. No, lo de los 10 pacientes es por perra. Claro, no por otra cosa. ¿Algo que te dé miedo? Algo que me dé miedo. Pues precisamente la salud mental, ¿no? Creo que en el día a día veo la importancia del cerebro, ¿no? Y de cómo a veces cuando puede ser nosotros mismos nuestros peores enemigos, que hay veces que realmente me dan miedo los pensamientos cuando llegan al control de nosotros, esos pensamientos negativos y automáticos que no cesan. ¿Tu sueño por cumplir? Mi sueño por cumplir. Mi sueño por cumplir yo creo que sería tener yo misma un propio centro de psicología, aunque ahora mismo donde estoy súper bien. Ganar perras. Y Sí. ganar perras, estar por su cuenta, tal. No, pero tener un centro con más psicólogos o donde yo esté y demás, compartir con más psicólogos y tener todos como, ser como un equipo en el que compartamos casos y demás, la supervisión, como te comentaba antes, que creo que es tan importante. ¿Qué crees que te hace diferente al resto de psicólogos? Pues no lo sé. Creo que eso se lo deberían de preguntar a mis pacientes. Yo por el feedback que tengo, como que suelo, según ellos, establecer un vínculo de confianza en los que, por ejemplo, para mí lo más gratificante que me pueden decir y que me han dicho es, esto nunca pensé contárselo a nadie, ¿no? Para mí eso es como el mayor piropo que me podrían decir como psicóloga. ¿Tu mayor inseguridad? Tengo muchas. mi mayor inseguridad, tengo muchas que estoy trabajando, con mi psicóloga también, pero mi mayor inseguridad es, como les comentaba antes, al final yo creo que mi profesión es súper importante y es poder a través de mi profesión hacerle daño a alguien. La verdad es que me llena de bastante inseguridad eso. ¿Y cuál es la conversación más dura que has tenido? He tenido muchas conversaciones duras, la verdad, y ahora mismo rápido sí no te sabría decir, pero por ejemplo enlazándolo un poco con lo que dijo antes a Jose de pacientes que derivara o demás, me acuerdo una conversación en la que un paciente
me contó que tenía como deseos sexuales hacia sus hijas, ¿no? Que eran menores de edad. Entonces, pues son como conversaciones complicadas a veces de asumir. Sí, uf. Pues con esta pregunta prácticamente cerramos con esta respuesta y la verdad que ha sido un auténtico lujo compartir sobre psicología, sobre salud mental, sobre todo los aspectos que hemos podido abarcar durante esta hora con una persona que tenía claro desde muy pronto que quería ser psicóloga, que defendió la psicología contra esos profesores y esas personas que le decían te vas a quedar debajo de un puente, que aunque quiere ganar más dinero está viviendo de esto. Y por mi parte, Lorena, muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por todo lo que aportas en calidad de psicóloga y gracias también por compartir con la audiencia esos parámetros que tiene la psicología y que ojalá, como bien te preguntaba Dani, dentro de un año, dentro de 5 años, sigamos dándole normalidad a la psicología para que tengamos una sociedad mucho mejor. Vale. Pues nada, despedimos con esto. Lo vas a despedir tú el programa. Yo. Esa es la Gracias. cámara tuya y con lo que digas, pues nos vamos. Muchas gracias. Vale. Pues gracias a ustedes en primer lugar y espero que si te has quedado hasta aquí, hasta esta parte del programa, la hayas disfrutado, continúes escuchando a los chicos y a este podcast y cuides de tu salud mental. Que así sea. Gracias.